A extenderles el saludo de la Asociación Amici de Carlo Acutis, quien ha confiado en mí y en mi familia la responsabilidad de custodiar estas reliquias, que tiene como principal objetivo peregrinar. Desde que las tenemos en custodia, no hemos parado de peregrinar. Iniciamos la peregrinación oficialmente el año pasado, el 12 de octubre, que es su día. Cada 12 de octubre ustedes recordarán que este beato que próximamente llegará a la canonización es su día, es su festejo dentro de la iglesia, y desde ese 12 de octubre del año 2022 no hemos parado de peregrinar. Justo esta noche, si el Señor lo permite y sus oraciones nos acompañan, estaremos en Dallas, en Texas, en un festival de juventud, participando como invitados especiales en esa oración con los jóvenes. Les decía a algunos jóvenes que ellos, sin saber, están inmersos en una guerra espiritual muy grande. Tal vez a nosotros, los más maduros en la fe, no sintamos tanto el coletazo de esta guerra espiritual porque tenemos una fe cimentada. A lo mucho, alguno de nosotros por rebeldía se volverá protestante, pero eso es por rebeldía. Pero en madurez de la fe soportamos y oramos. Pero los jóvenes de hoy en día están viviendo una guerra, atacados desde ese pequeño dispositivo que es el celular, que lo único que buscan es apartarnos de la fe. Entonces, por eso vamos a este festival de juventud. Nuestra gran colaboradora, Natalia, ustedes tranquilos, les vamos a compartir allí el tríptico, que es ese folletín que ustedes están recibiendo, que lo reciben gracias a la donación de una familia que iluminó todo este material para poder seguir y continuar la labor. Ahí que van a encontrar la novena del Beato Carlo. Es la única novena que dura un minuto, la reflexión del día, porque está diseñada para jóvenes. Y así como un TikTok o un reel no puede durar mucho, así está la novena. Es una frase de Carlo, una pequeña meditación, Padre nuestro, Ave María y todo. Y para también nosotros los sacerdotes también se nos facilita. Al reverso, ustedes encontrarán la coronilla por las almas sacerdotales y religiosas. Y nosotros nos vamos a centrar en la parte que dice preces sacerdotales. Si usted quiere saber cuál es el sufrimiento de un sacerdote y de una religiosa, cuando usted haga la coronilla, usted va a entender cuáles son los sufrimientos, y por eso estamos ofreciendo el día. Entonces, al final, en 10 minutitos, nos uniremos todos haciendo esas preces sacerdotales. Y también como recordatorio recibirán la estampita, ya todo ese material está bendecido, ya obtuvo la bendición del Padre, o sea, no se preocupe que está bendecido. Y la bendición de un sacerdote es mucho más grande que así tocar la reliquia y si convirtiera en reliquia de preservar. Entonces, ahí es donde queremos hacer y la bendición sacerdotal es mucho más grande. Bien. Respondo a la primera pregunta que siempre me hacen: ¿y por qué quiere usted la religión? Si usted no es sacerdote, si usted no es religioso. Las reliquias es un regalo que da la Iglesia como oportunidad, viendo físicamente los restos de alguien que fue santo, poder nosotros tener la inspiración para llegar a ser santo. Carlos tenía un lema de vida, y el lema de vida, además de que conocemos la Eucaristía, que nos está al cielo, él tenía un lema que fue que le catapultó a buscar la santidad, y es estar unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. Y se unió tanto que alcanzó la santidad. Carlos nunca dejó de hablar de la santidad. Recordemos que él murió a los 15 años. Yo no voy a hablar de la biografía de Carlos,
porque a Carlos no le gustaría que se hablase de él. Ya usted tiene el compromiso en sí de conocer y buscar la vida de Carlos. En internet hay muchísimo. Si busca mi blog que se llama Un Paso al Día, hay un espacio dedicado solo a Carlos. Un paso al día. Entonces ya usted conocerá, le queda como tarea conocer la vida de Carlos, porque no se la voy a contar ahora, voy a hablar de lo que a él le gustó, y es la Eucaristía. Ese lema de santidad él lo conquistó con frases tan sencillas. Estar unido a Jesús en un proyecto de vida, desde siempre en el cielo nos espera. Y esas frases fue con las que él alcanzó la santidad. Y la alcanzó de la manera más sencilla, haciendo de lo ordinario de la vida una vida extraordinaria. Carlos, no podemos decir que tuvo manifestaciones especiales, no se le apareció en la Biblia, no tuvo voces de Jesús, no recibió mensajes. Lo más cercano a una manifestación fue cuando tuvo un sueño con su abuelo, que le pidió oración para salir del purgatorio. Eso es lo más cercano a una experiencia mística. No dejó un escrito que hablara de experiencias místicas. Tampoco su madre Antonia lo ha revelado durante algo que me lo ha manifestado. Suponemos que si lo tuvo, se lo guardó en su corazón. Entonces, no podemos hablar de algo que no es evidenciable, que lo dejó por escrito, como por ejemplo lo dejó Santa Faustina Kowalska y todos los santos. Él hizo de su vida algo extraordinario. ¿Y qué fue lo extraordinario? Ser feliz. Ese fue su evangelio, la felicidad. Una felicidad que le llevó incluso a esperar la muerte con alegría. Porque sí lo dicen sus biógrafos, lo dice el testimonio de las enfermeras, el testimonio de los médicos que estuvieron cercanos a él en esos 5 días de agonía, que los últimos 3 fueron muy fuertes al momento de leucemia. La leucemia que tuvo fue la leucemia mieloide tipo 3, la más agresiva, que desangra el cuerpo, que el solo fluir de la sangre en el cuerpo es un dolor permanente. Y le preguntaban a Carlos que cómo estaba para ver qué medicamento se le podía dar, y él solo decía: hay otros que están sufriendo más que yo. Y complementaban: no despierten a mi madre que está descansando, cuando estuvo consciente. Porque él fue, como lo había hecho, jugando por la casa. Imagínense a un niño muy entusiasta que salía con frases locas. Y por ejemplo, una de sus frases era: yo voy a morir de un derrame cerebral. Y murió de un derrame cerebral. O le decía a Rajesh, que es ese conductor empleado de los autobuses que aún permanece con ellos, se burlaba a Carlos de él, porque Rajesh era muy vanidoso, un hindú que tiene una historia de vida muy especial. Se la voy a resumir. Él, de una casta sacerdotal hindú, en sí, en su naturaleza, pertenecía a una casta poderosa sacerdotal. Se va a Italia a trabajar, encuentra trabajo con la familia Mutis, y le dan esa misión de ser la acompañante de Carlos. Hablemos claro, Carlos era de sociedad alta, y es un ejemplo también para la sociedad, es decir, que a través de la riqueza también se puede llegar a la santidad. O sea que sí hay algunos que pasan por el agujero del agua, sí hay caminos que pueden pasar. Carlos, siempre en su condición de clase alta, vivió una vida de caridad extrema que entendió y nos dejó este significado. Y lo hablo específico para los que tienen algún nivel o alguna condición de estatus económica alta. Carlos definió el dinero de una manera muy sencilla. El dinero es solo un papel que sirve cuando se pone a la caridad. Y ese fue el
descubrimiento que a Hesch le quedó dando vueltas en la cabeza, porque Carlos sí vivió una vida de devoción, una vida de piedad. No dejó de asistir a la Eucaristía, no dejó de estar en adoración en el Santísimo por 10-15 minutos. No era que se escribiese una obra en 3 horas, 10-15 minutos contemplando, mirando y dejándose quemar de ese calor como en la Eucaristía. Cuando vemos una custodia vemos que tiene rayos y es la significación que es ese sol que quema. Y Carlos decía que si el sol que da vida, que si los rayos del sol nutren a la tierra, ¿qué no se puede recibir de aquel que es dueño y creador del universo? Tenía esa profundidad de encuentro con la Eucaristía. Por eso siempre iba 10-15 minutos antes o después de su colegio a hacer adoración eucarística.